¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La mayoría de los venezolanos se ha desplazado hacia el centro político. El más reciente estudio de opinión pública de Interlaces concluye que el 54% de los electores se autodefine como ni chavista ni opositor. En estos últimos años, la sociedad venezolana se ha despolarizado. Las mayorías se han distanciado del actual conflicto político y sienten que allí no están representadas ni están incluidas sus verdaderas expectativas y demandas, más asociadas con soluciones y respuestas para enfrentar la crisis económica. La mayoría se siente ajena, distante, excluida de este conflicto y se mueve hacia el centro político, haciendo una síntesis de intereses y expectativas compartidas. No es el fin de la lucha de clases o la lucha de opuestos, como prefiero denominarla, sino que la confrontación, tal como está hoy planteada, no representa a los diversos sectores de la sociedad venezolana y está siendo transformada en una lucha intransigente y obstinada entre partidos y dirigentes. Se impone, por tanto, un escenario de reconocimientos, convivencia, cohabitación y consensos policlasistas. Se impone también la construcción de una renovada hegemonía sobre la base de una acertada interpretación de nuestras emergentes realidades. Se impone entonces la refundación de una nueva mayoría. Frente a una oposición desarticulada, sin estrategia ni planes, carente de respaldo popular y de mensajes, incapaz de gestionar el aparato del Estado, solo el chavismo puede dirigir un golpe de timón cultural y económico, porque el chavismo sigue siendo la más sólida fuerza social, política, cultural y simbólica del país. El chavismo, como marco de valores e interpretaciones, como identidad nacional popular, no es minoría, pues sus narrativas y símbolos conforman nuestra subjetividad como sociedad. Las crisis económicas traen consigo inevitablemente crisis hegemónicas, como la actual, es cierto. Sin embargo, en el caso de Venezuela, a pesar del descontento por la inflación y el desabastecimiento, no hay un movimiento pendular de la izquierda hacia la derecha o de posiciones progresistas hacia posiciones liberales. La mayoría de los venezolanos no quiere un cambio de modelo. La mayoría quiere que el modelo de inclusión funcione. Quieren igualdad y justicia social, pero también orden, eficiencia y progreso. Quieren participación y reconocimiento, pero también inversión, producción y reconciliación. Hoy Venezuela se está jugando la paz y la estabilidad. Por ello hay que perseverar en el diálogo y las negociaciones que nos aseguren la convivencia y la cohabitación democrática entre todos los sectores. La actual crisis representa para el chavismo grandes retos, al tiempo que grandes oportunidades. Sobre estos temas cruciales para el país, conversaré con Elías Jagua, dirigente fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Elías Jagua Milano, sociólogo, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue vicepresidente ejecutivo de la República con el comandante Hugo Chávez. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, por la invitación y bueno, expresarte mi felicitación a ti y a todo el equipo de análisis situacional que ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Enhorabuena, es un trabajo sostenido, sistemático y que ha contribuido mucho a la tranquilidad, al proceso de reencuentro de los venezolanos y las venezolanas.
Gracias, Larga Elías. vida al programa. Gracias, Elías. Estamos realmente muy contentos por este premio. Según los más recientes estudios de opinión pública de Interlace, hay un 54% de los venezolanos que no se identifica en este momento con ninguno de los dos bandos. Se autodefine como ni chavista ni opositor. No es un ni, porque tiene ya una visión de país y de sociedad. Es un nuevo sujeto social que hace síntesis de ambas posiciones y representa un nuevo sentimiento nacional. ¿Qué crees tú? ¿Qué oportunidades hay? Bueno, creo que es natural que en un momento donde el conflicto político entre dos corrientes político-ideológicas se ha acrecentado y ha ocasionado, digamos, un proceso de desajuste de la vida social, económica del país, bueno, la gente sienta que esa confrontación no le deja saldos positivos para su vida cotidiana y por lo tanto comienza a despolarizarse desde abajo la situación conflictiva. Sin embargo, no podemos leerlo, como bien tú lo señalabas, como un proceso de despolitización. Exacto. Por el contrario, es expresión de un alto nivel de politización, de un importante segmento de la población mayoritario que dice, oye, este conflicto no me conviene, tiene la conciencia para entender que este conflicto no me conviene, me está perjudicando. Y yo creo que ese es un paso importante, porque no solo es el 54%, digamos, dentro de quienes seguimos la corriente político-ideológica del chavismo, también coincidimos mayoritariamente con esa mayoría de la población que quiere paz, que quiere tranquilidad, reconciliación, que quiere reencuentro, que quiere un esfuerzo en la recuperación económica del país. Entonces comienza como a surgir, digo yo, una nueva polarización entre los que queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que se recupere la vida económica, política y social del país, y quienes quieren la guerra, y quieren la intervención, y quieren el conflicto, y quieren la guerra a muerte, ¿no? Yo creo que allí la polarización se va ubicando ahora en el plano de tranquilidad versus conflicto violento frente a la guerra, frente a la desintegración del país. Y yo creo que vamos ganando los que queremos la paz, los que queremos la estabilidad, los que queremos que nuevamente la familia venezolana pueda tener una vida cotidiana que valga la pena, bueno, ser vivida, ¿no? Es obvio que la oposición ha perdido conexión social. No tiene relatos, no tiene propuestas, no tiene una estrategia para construir una mayoría. Pero ¿qué pasa del lado del chavismo? Pareciera que pierde conexión, pierde identificación con esta nueva mayoría. Claro, porque el nivel de escalamiento del conflicto que ha planteado la oposición, apuntalada ahora por fuerzas externas, por fuerzas extranjeras, hace que una agrupación política como el PSV, bueno, tenga que adoptar una política defensiva, de resistencia. Ahí, pero ciertamente el resistir el ataque contrarrevolucionario y el ataque extranjero que estamos sufriendo no puede dejar de ubicar el centro de la preocupación de una fuerza política revolucionaria, humanista, como es el chavismo, en la gente. Por eso es que el chavismo no puede olvidar su origen, ¿no? Y por más grande que sea el conflicto, no podemos reducirlo a un conflicto entre dos grupos, entre un partido y los partidos de la oposición, ¿no? Sino tenemos que permanentemente ver cómo la gente, la vida de la gente, sigue siendo el principal objetivo de nuestras preocupaciones y de nuestra acción política, porque la política tiene que servir es para eso. La política no es una pelea de gallos, de dos gallos, quién es el que tiene más afiladas las espuelas. La política, entendida como servicio público, como orientación ética de la sociedad, tiene que poner en el centro de su preocupación
el ser humano, la vida del ser humano, ¿no? El derecho a la alimentación, a la educación, a la salud. Esa tiene que ser nuestra principal preocupación, aun en medio de los más grandes conflictos que pudieran desarrollarse. ¿El chavismo estaría hoy desconectado de esas expectativas, de esas demandas, por la presión del conflicto? Yo te decía, exacto, hay una crisis hegemónica. La necesidad de defenderse políticamente, a veces, obviamente que resta tiempo, ¿no? Para gobernar, para pensar. Y dificulta la gestión. Y la dificulta, además, por más voluntad que haya a veces del gobierno, un conflicto de esta magnitud le resta capacidad de maniobra, ¿no? Económica, incluso social. Pero, vuelvo, ahí es donde hay que inventar, hay que crear, hay que innovar, ¿no? Hay que ir a la raíz y desde la raíz florecer, reverdecer. Pues es como cuando en el verano, digamos, se seca la sabana, pero cae una lluvia que es regeneradora, inmediatamente reverdece la sabana, pues. Y eso efectivamente una fuerza política revolucionaria, para no convertirse en una fuerza conservadora, tiene que hacerlo permanentemente, tiene que llover ideas, tiene que llover nuevos métodos de dirección, nuevos estilos, nuevos discursos, ¿no? Eso tiene que ser permanente para poder tener una conexión con la gente que al fin de cuentas es el sujeto fundamental de una revolución. Una revolución sin pueblo deja de ser revolución. El chavismo sigue siendo una fuerza fundamental desde el punto de vista cultural, político, simbólico, una fuerza hegemónica. Es una cultura, son valores, es un cuerpo popular, de valores. Sí, una identidad nacional popular. Pero aún así hay una crisis hegemónica, porque el chavismo tiene dificultad para reconectarse y reconstruir una mayoría. ¿Qué retos tiene el chavismo en este contexto? Bueno, en primer lugar, avanzar en recomponer el juego político constitucional. El gran desafío del chavismo, y no es la primera vez que nos tocó en el año después del 2002-2003. Exacto. El chavismo le tocó traer a la oposición al juego político democrático. Y es nuestra tarea, ¿no? Como garantes, como fuerza en el gobierno, estamos obligados a garantizar la paz, la estabilidad del país y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que todos los actores políticos podamos desenvolvernos en el marco de la Constitución y del juego democrático. Creo que ese es el primer gran desafío. ¿Cómo cerrar este largo capítulo de desestabilización, de atajos, de juego fuera de la Constitución? Conspiraciones. ¿No? De conspiraciones. Cerco financiero. Hay que asfixia. Cerrarlo o al menos contenerlo, como se logró. Fíjate, año 2001, 2002, 2003, fueron años de alta desestabilización. Y el comandante Chávez y el chavismo como fuerza política logró contener ese proceso y lograr la estabilidad necesaria para tener crecimiento económico, para ampliar derechos sociales, para ampliar derechos políticos, para estabilizar al país, que fue lo que ocurrió entre 2004 y el año 2012. Es cierto. Ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío... Eso necesariamente obliga a construir consensos, a desarrollar el diálogo y construir consensos. Sí, al menos puntos comunes. Cohabitación, convivencia y alternancia. Pero sigamos hablando de eso cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Planteabas, Elías, que un primer reto para el chavismo, para recomponer la hegemonía, es asegurar cierta estabilidad política. Y eso solo se logra con la construcción de consensos. Es posible construir consensos cuando las posiciones, sobre todo en el campo de la oposición, se han extremado, se han radicalizado. Y hay un actor externo en posiciones también muy radicales. Pero lo logramos en el 2004. Claro, ahora hay un elemento que es ese actor externo, que no es cualquier actor externo, que es el presidente Donald Trump, ¿no?
La primera potencia del mundo. Con la primera potencia, pero las características personales de quien hoy dirige la primera potencia. Ese es un gran desafío. Pero si desde Venezuela, entre venezolanos y venezolanas, encontramos los puntos comunes para reconocernos en nuestras diferencias y entender que a una y a otra dirigencia política lo que debe importarle es no quién gane, sino la tranquilidad de la vida de la familia venezolana, podemos hacerlo, como lo logramos en el año 2004. ¿Es posible construir ese consenso, asegurar ese diálogo con otros sectores, excluyendo a la oposición más extremista? Estoy hablando de empresarios, la oposición democrática, los gremios profesionales. Hay que convocar, digamos, aquel principio vietnamita, unir a todo el que pueda ser unido, ¿no? Decía la consigna vietnamita frente al enemigo principal. Yo diría, unir a todo el que pueda ser unido en torno al objetivo de la estabilidad, de la paz y de la reconstitución del juego político, democrático, constitucional, ¿no? Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo y no desmayar. La iniciativa le corresponde al gobierno bolivariano. Sí, y la ha tomado. Yo creo que más allá de cualquier crítica que le pueda tener a alguien al presidente Nicolás Maduro, no puede desconocer que ha sido el que siempre ha tomado la iniciativa de convocar al diálogo, del llamado a un encuentro, a un reconocimiento, ¿no? Pero en todo caso, no solo corresponde al presidente de la República, corresponde a todos los actores, pero sobre todo corresponde a esa inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas. Y cómo la gente dirá, pero ¿cómo lo hago yo? Sí, bueno, los políticos son los que se sientan, o los empresarios, bueno, con opinión, con movilización, con demostrar que no está esa mayoría dispuesta a participar de cualquier aventura que profundice el conflicto, como hasta ahora lo ha hecho esa inmensa mayoría, ¿no? Ahora bien, el segundo gran desafío tiene que ver con que el chavismo no renuncie, no debe renunciar a su carácter de una fuerza profundamente democratizadora de la sociedad venezolana. El chavismo, en verdad, mucho más allá, y cuando se haga los análisis históricos, digamos, alejados de las tensiones, de las pasiones de quienes hacemos la historia en un momento determinado, se tendrá que reconocer que en la primera década de este siglo XX hubo una fuerza que introdujo cambios profundamente democráticos, ¿no? Y democratizadores en la sociedad venezolana, en lo político, en lo económico, en lo social. El chavismo conforma hoy la nueva identidad nacional popular. Pero el chavismo no puede renunciar a eso. ¿Por qué digo esto? Porque una fuerza sometida a tantas agresiones, a tantas presiones, puede fácilmente derivar o escoger el camino del autoritarismo, ¿no? En función de una legítima defensa, ¿no? Pero fíjate, ahí yo digo más, Hugo Chávez nos demostró que se podía derrotar una conspiración como la ocurrida en todo año 2000, 2001, 2002, 2003, fueron los momentos más fuertes que le tocaron a la gestión del comandante Hugo Chávez, de manera democrática. Ese es otro gran desafío. ¿Cómo derrotar? ¿Cómo no perder la identidad democrática, democratizadora del chavismo? Y un tercer desafío, ¿cómo derrotar la conspiración, la agresión, la amenaza de la guerra de manera democrática, sin convertirnos o que nos conviertan las circunstancias en una fuerza autoritaria que termine castrando las posibilidades, las inmensas poderes creadores de nuestro pueblo en materia de participación, de decisión, de toma de decisiones, de construcción de nuevas formas de propiedad, de nuevas relaciones de producción? Esos son, diría yo, los tres grandes desafíos del chavismo. Podríamos agregar mejorar la calidad de la gestión de gobierno. Podríamos agregar también cómo recomponer la mayoría, cómo renovar la hegemonía, cómo reconstruir la hegemonía. Bueno, porque es que creo que estos tres puntos son esenciales para reconstruir, ¿no? Incluso pudiéramos atrevernos a decir que no se trataría de reconstruir, sino de que
del parto de una nueva mayoría, fundamentada en los principios programáticos del chavismo, que cuáles son: independencia, democracia protagónica, igualdad social, ¿no? Inclusión, producción. A partir de esas raíces y de esos cimientos, cómo construir una mayoría, ¿no?, que le dé estabilidad política a Venezuela por largo tiempo. Esta mayoría de la que hablamos pareciera a veces no sentirse incluida en el discurso del chavismo, que a veces aparece muy radical y excluyente. Porque estamos peleando con otro. Claro, yo y entiendo. Ahí está el riesgo, ¿no? Que en esa pelea con el otro, tú te olvidas de las grandes te radicalizas, mayorías, te atrincheras. ¿no? Es como, seguramente te ha ocurrido, a veces estás compartiendo con unos amigos y se va dando una discusión donde quedan discutiendo dos nada más, y el resto de la gente se va parando. No, estos tipos tan fastidiosos. Se para de la mesa, se van a escuchar música, se van, ¿no? Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Por eso hay gente que está fastidiada de ver a dos grupos peleándose, ¿no? Un antagonismo sin alternativa. Y que no deja ningún saldo, porque a veces hubo periodos del conflicto de estos 20 años que se traducía en saldos positivos para la gran mayoría. Pelearon, pero yo logré, no sé, que fuimos al referéndum revocatorio, o yo logré que, bueno, ahora PDVSA distribuye los recursos y llegaron las misiones, ¿no? La última etapa de este conflicto no ha dejado ningún saldo positivo para las grandes mayorías. Y por lo tanto se separan de la mesa, pues dicen, no, yo no voy a seguir en esa mesa donde están discutiendo estos dos y a mí, y eso no tiene ningún impacto, a mí no me incluyen ni siquiera en la discusión. ¿Cómo podríamos definir este conflicto? Que, como tú bien dices, parece un conflicto solo entre cúpulas, entre dirigentes, entre partidos. No hay un conflicto de clases, en el fondo. Mira, el conflicto de clases... O el conflicto de clases tiene otra expresión, debería tener otra expresión. El conflicto de clases es inmanente en la sociedad. No, es natural. Pero que otra vez se lo hemos comentado. Cuando un trabajador pelea por tener más derechos, eso es un conflicto de clase. Cuando un campesino lucha por tener la tierra. Es un conflicto de opuestos. Sí, de opuestos. Tú lo llamas de opuestos, pues, pero en términos de la teoría clásica, pues, del conflicto de clase, de la lucha de clases, que es diferente al odio de clase, ¿no? Una categoría que explica la evolución o la transformación de la y la resolución de ese conflicto no signica la aniquilación del adversario, todo lo contrario, es crear una nueva realidad. Mira, William Lara acuñó un concepto. William Lara acuñó un concepto que en el 2002, 2001, que se llamaba la administración democrática del conflicto, que era todavía el movimiento Quinta República. El movimiento Quinta República como instrumento para la administración democrática del conflicto de clase, del conflicto social, ¿no? Ahora, obviamente que ahorita la aspiración de la gente, de la inmensa mayoría, de lo que uno recoge en la calle, de los estudios de opinión que uno ve, es una apuesta por la tranquilidad, por la estabilidad. Porque es como la naturaleza humana. Llega un momento en que los dos que están peleando en la mesa se cansan de pelear y también tienen que unirse. O sea, llega un momento en donde la inmensa mayoría aspira estabilidad, aspira tranquilidad, aspira a recuperar la vida cotidiana, ¿no? Y es allí donde una dirigencia política tiene que tener, digamos, el pulso para entender ese escenario es posible cuando el conflicto ya ha llegado a un límite, ¿no? Que destructivo y potencialmente peligroso, pues, para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese tic-tac, ese oído en tierra, yo recuerdo el comandante Chávez siempre nos decía, hay que poner oído en tierra, ¿no? La sociedad te va marcando, los pueblos te van diciendo, a veces con silencio, ¿sabes? No hay que confundirse, a veces la gente dice, no, la gente está tranquila, ¿no? Esos son los momentos donde más hay que preocuparse. Hay suficiente presión ahorita desde la opinión pública, desde los movimientos sociales, de la dinámica social, para obligar, presionar a que los actores fundamentales en conflicto realmente, finalmente lleguen a un acuerdo nacional, a un gran consenso. Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Elías, si la presión de calle hoy es suficiente para influir por la construcción de consensos y de acuerdos, y si finalmente es la vía electoral el mecanismo para resolver ese conflicto, o la agenda es mucho más amplia. Mira, yo creo que, fíjate que es lo que yo vengo observando. Hay un resurgimiento de las luchas de los sectores sociales por reivindicaciones concretas, ¿no? Los campesinos están luchando por tierra, porque les den insumos agrícolas. Muchos sectores de trabajadores están luchando, bueno, porque han sido despedidos, en algunos casos con razón, porque las empresas, bueno, producto de toda la situación, se han paralizado, otros sin justificación, ¿no? Aprovechando la circunstancia para cargar sobre el trabajador el peso de la crisis. Los propios sectores gremiales, educadores, salud, etcétera, también se movilizan por sus contratos colectivos, por mejores reivindicaciones. Comienzan a aparecer luchas ambientales que habían desaparecido del mapa, ¿no? Digamos, la sociedad comienza a volcarse ante la polarización o el conflicto de las dos dirigencias. Comienza a decir, bueno, yo tengo que ocuparme de mis problemas, ¿no? Y de defenderme y de buscar soluciones y alternativas. Igualmente, así como es esta reacción defensiva en lo reivindicativo, también observas una parte de la sociedad, bueno, organizándose para crear. Oye, en medio de la situación uno ve emprendedores, ve gente innovando, empresas familiares, empresas comunales, sectores productivos y privados que, bueno, han decidido resistir e incluso aprovechar la complejidad de la situación. Entonces creo que hay un país que comienza a, más allá de lo que haga la dirigencia política, a defender sus derechos, a construir soluciones, a resistir y apostar a que en un momento como este es el momento de crecer, por ejemplo, desde importantes sectores privados, pequeños, medianos, incluso grandes, ¿no? Ahora, eso al final va a terminar tributando a una gran fuerza de opinión, yo no sé si de movilización, no me atrevería a decirlo, pero de opinión a favor de que haya un acuerdo político de reconocimiento. Ya el entre las 80% partes del país está de acuerdo con el diálogo. Es así. Y que ese diálogo y cada día más soluciones. Cada día tú más encuentras en los sectores populares, tanto sectores de la oposición del chavismo, que antes era imposible que pudieran coincidir sobre un punto político, comienzan a coincidir, oye, tenemos que parar esto, porque los que estamos aquí aguantando esta pela somos nosotros, pero es posible, ¿no? Seamos chavistas o seamos antichavistas. Es posible, ¿no?, lograr eso, lograr el diálogo, las negociaciones y los acuerdos, cuando el tiempo es tan corto y a muy corto plazo vamos, en nuestra opinión, en nuestro análisis, se puede producir también una escalada de violencia si fracasara en lo inmediato el diálogo. Bueno, eso es lo que hay que evitar, y allí está la fuerza de esa inmensa mayoría que queremos la paz, que queremos la estabilidad. Evitar que esto desencadene en un conflicto, bien sea interno o en una agresión externa. Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber más beligerancia de la sociedad en su conjunto, de todos los sectores populares, de los sectores gremiales, de los sectores económicos, en función, más allá de sus luchas que son justas. El pueblo tiene derecho a protestar cuando se le viola un derecho, pues la protesta social es fundamental en la democracia, ¿no? Y especialmente en la democracia que nosotros comenzamos a construir en esta primera década. Si alguien estimulaba la protesta social, era el comandante Hugo Chávez. Salgan, protesten cuando las cosas no estén mal. El chavismo no tiene por qué tenerle miedo a eso, porque es su esencia, ¿no? El derecho de la gente a demandar, a interpelar, a protagonizar. Pero más allá de eso, esos sectores populares tienen que comenzar también
junto a los sectores gremiales, junto al sector privado que quiere trabajar honestamente, que quiere producir honestamente, tiene que comenzar a hacer una masa de presión a favor del diálogo y del acuerdo, ¿no? Porque ya el diálogo está, el diálogo en Noruega está instalado, hay que evitar que se interrumpa y hay que lograr que haya un acuerdo que permita que, algo que tú preguntabas, yo creo que un valor en la sociedad venezolana, en la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, es que la resolución a los conflictos políticos en Venezuela se da por la vía de las elecciones, ¿no? Y eso es lo que hay que avanzar, crear las condiciones para que se den los procesos electorales en los momentos que corresponda, desde nuestra perspectiva, ¿no? En los momentos que corresponda a cada uno de ellos. El año que viene hay elecciones a la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo vamos a participar todos en esas elecciones a la Asamblea Nacional? Vamos a hablar, bueno, de las garantías electorales, de la ley electoral, vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, todas las cosas que generen las condiciones para que nadie sienta o tenga la excusa para decir, no, yo no participo en esas elecciones porque tal o por cual, ¿no? Es el gran momento y hacia allá tiene que presionar toda la sociedad venezolana, que se retome el camino democrático y electoral, que es el único camino que ha demostrado la posibilidad de cambios y transformaciones, especialmente desde el año 1998. Ahora, si el reto es convocar, consensuar, y eso le corresponde principalmente el primer paso al gobierno nacional, lo ha hecho, ha convocado, pero debido al asedio, al bloqueo, a la amenaza insurreccional, el gobierno bolivariano se atrinchera, se radicaliza y debilita los puentes hacia otros sectores. Por ejemplo, hacia el sector empresarial. Sigue habiendo un discurso amenazante y si no es así, sigue habiendo un discurso que no los incluye. En mi opinión, una alianza con el sector privado es fundamental. En mi opinión, no hay socialismo, no hay bienestar social, no hay felicidad social sin capitalistas, es decir, sin el desarrollo de las fuerzas productivas, sin desarrollo económico, crecimiento económico. Bueno, el chavismo nunca ha negado la existencia del sector privado, ¿no? Yo en eso insisto mucho, porque es uno de los fantasmas que se han creado y andan sueltos por ahí. Sí. ¿No? A veces con razón. Por supuesto, ha habido discursos, ha habido Excesos. Acciones, pero programáticamente, ¿sí? Que al final el Totalmente chavismo va a acabar con toda la propiedad privada. Eso Nunca ha estado planteado. Ni desde la... Usted revisa desde la Agenda Alternativa Bolivariana hasta el Programa de la Patria del año 2012 y allí va a estar el reconocimiento al papel del sector privado, del empresariado privado. Ahora pero bien, no se les reconoce como un aliado. Ahora bien, subordinado a los intereses nacionales, subordinado al derecho, a los derechos generales de la población, a tener acceso al precio justo a los alimentos, a las medicinas, ¿no? Apegado a las leyes, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental. Ahora, el tema de si se le ha considerado o no, yo creo que ha habido... Ahora, hay dos cosas que yo quiero aclarar, ¿no? Uno es eso. Yo creo que nosotros siempre hemos apostado a una alianza con el sector privado existente. Yo te lo digo, ahora responsablemente mi opinión, porque yo no creo que el Estado tenga que crear un sector privado. Yo creo que esa ha sido la gran tragedia de Venezuela, ¿no? Que importantes flujos de capitales desde el Estado, activos o flujos a través de dólares o créditos, han sido los creadores de determinados sectores privados a lo largo del tiempo. Y esos sectores privados no han sido nunca consecuentes con el apoyo que desde el Estado se le da. Yo creo que ha llegado la hora de que el empresariado privado venezolano de verdad diga, yo voy a poner mi plata para construir una planta, ¿no? Yo no le voy a pedir al Estado ni un dólar, ni un crédito, ni le voy a pedir que me dé tal planta del Estado. No, yo voy a invertir. Yo voy a invertir. Ese es el empresariado que necesitamos. Claro. En ese momento, con un empresariado de esas características, que sea capaz de apostar sus recursos, ¿no? Su dinero, ¿no? Que la inmensa mayoría del sector privado
venezolano ha sido formado a partir de la renta petrolera venezolana. Algunos de manera legal, crédito, venta de activos legalmente constituidos, otros de manera ilegal a través de la corrupción, de los flujos de la corrupción, lamentablemente, pues, y es parte de la historia que deberíamos comenzar a cambiar. Pero en todo caso, Venezuela y la revolución bolivariana reconoce la existencia de un sector privado, pero un sector privado que invierta con su plata. ¿Y cuál es la alianza? Que nosotros le garanticemos, bueno, el libre desenvolvimiento de sus actividades. Confianza y seguridad jurídica. Confianza, seguridad, las más amplias condiciones para que importen, para que dispongan de sus divisas, no de las divisas del Estado, no tiene. Del Estado venezolano, ¿no? Entonces yo creo que ojalá este sea el momento para que esos empresarios, que los hay, que están ahorita atrincherados aquí en Venezuela, bueno, esperando el momento de la estabilidad política para avanzar, bueno, también sea el parto de una nueva cultura empresarial en Venezuela. Porque si bien se requiere de una nueva manera de relacionarse el Estado con el sector privado, especialmente nosotros, bueno, también el país requiere de una nueva cultura empresarial. Sí, como requiere de una nueva cultura del trabajo. De una nueva cultura del trabajo y de una cultura productiva. Que como decíamos, que estábamos conversando antes del programa, ¿no? Por primera vez frente a una crisis económica, ¿no? o una situación económica compleja, la inmensa mayoría de los venezolanos apuesta a que la solución no es que se incrementen los precios del petróleo, sino que haya producción. Inversión y producción. Y producción. Eso es también... Con reconciliación, son las tres palabras que aparecen ahora en los repertorios gramaticales. Uno de los grandes valores que hoy compone esa fuerza que es el chavismo es la conciencia de que sin producción no se puede distribuir, ¿no? Y la producción, ¿quién la va a hacer? Los empresarios privados, pero también la va a hacer el pueblo, la economía familiar, la economía comunal, la economía popular, y también la va a hacer el Estado. No importa de qué color es el gato, sino que caza ratones. Todo el que quiera producir, que produzca. Ahora sí, de manera transparente, claro, ¿no? De manera transparente, de manera en función del interés público, ¿no? Del bienestar público, y con una nueva mentalidad, ¿no? de una cultura del trabajo productivo, de la honestidad, de la transparencia. Yo creo que, como dicen los campesinos, cuando más oscura está la noche, más cerca está la madrugada. Yo siento que este momento que pareciera un momento de desasosiego, de desesperanza, ¿no? Va a ser el momento en que se van a crear las condiciones para la emergencia de una nueva sociedad o un nuevo modo de relación, porque las sociedades no son nuevas, las sociedades se refrescan, se refunden, ¿no? Un nuevo modo de relacionamiento social entre los venezolanos y las venezolanas. Y que la segunda década del siglo XXI va a ser una década donde definitivamente nosotros vamos a despuntar. Así sea, Elías. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias. Ahora, después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según los estudios más recientes de Interlaces, 65% de los venezolanos considera que el gobierno nacional debería ser más productivo y eficiente el modelo socialista, mientras que 31% opina que debería cambiarlo por un modelo capitalista. 87% está de acuerdo con que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan diversas formas de propiedad, empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 60% está de acuerdo con que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada.
81% está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada. 88% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada, nacional e internacional. 79% de los venezolanos considera que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos con los empresarios, mientras que apenas 19% considera que es más importante el diálogo con la oposición. En nombre de todo el equipo de análisis situacional de Interlaces y de Globovisión, quiero agradecer sinceramente al jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019 por distinguirnos como programa de opinión de televisión del año. Nos sentimos realmente muy contentos por este reconocimiento que nos compromete a continuar presentando los mejores análisis de la actualidad de Venezuela. Quiero en particular agradecer a la Junta Directiva de Globovisión, a mis amigos y hermanos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo por su incondicional respaldo, y también a José Vicente Rangel por su admirable ejemplo y sus valiosas orientaciones. Muy pronto lo veremos nuevamente al frente de su programa José Vicente Hoy. Quiero mencionar además a quienes recibieron muy merecidamente el Premio Nacional de Periodismo 2019, como el padre Numa Molina, Azalia Venegas, Liz Flores, Domingo Alberto Rangel, Berter Sandoval, Misión Verdad, Yanira Albornoz, Rosimar Rojas, Alcides Martínez, Funda Latín, Gustavo Pierral, Marco Terucci, entre otros sobresalientes comunicadores. Muchas gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.